Sobre este primer caso, que tiene que ver con números complejos, la idea es tratar de dar la forma binómica de cada uno de los números complejos en los siguientes casos, ¿no? Vamos a arrancar con el primero de todos, que en este caso nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, en el primer caso A, este primer número, Z, que vamos a tener como 1 menos I, todo esto por 2 más I. ¿Sí? Ese sería el primer número con lo cual tenemos que trabajar. Entonces, la idea para llevar esto a números a forma binómica es tratar de pensar el número complejo como si fuera una cuenta que nosotros tenemos que despejar o que desarrollar. Más o menos es una de las formas de hacerlo. Es decir, básicamente nosotros tenemos que despejar cuál es la variable z que es el resultado de esta cuenta, ¿no? Entonces, pensemos por ejemplo como una cuenta normal. ¿Qué es lo primero que uno haría en este tipo de casos? Bueno, una forma por ejemplo es separar en términos, ¿no? Con una suma, una resta. Fíjense que nosotros tenemos una resta acá. Podemos separar, ¿sí?, entre los dos términos y básicamente ver cuánto queda, digamos, en cada caso. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en el primer término nosotros tenemos un solo número, en el segundo término tenemos una multiplicación, con lo cual sí podemos hacer una distributiva y ver cuánto queda en cada caso, ¿no? Entonces hacemos distributiva, en este caso en el primero y luego por el segundo, ¿no? Vamos a ver cuánto nos queda. Fíjense, z es igual a 1 solo menos i por 2 que es 2i menos por más que es menos, y en este caso nos queda como i por i, que nos queda como i cuadrado, ¿sí? Recuerden ustedes que i al cuadrado por definición es menos 1. Entonces en este caso vamos a tener que z nos va a quedar como 1 menos 2i menos menos 1. Por lo tanto z finalmente nos va a quedar como 1 más 2, que es 2, menos 2i. ¿Sí? Y ese sería el resultado, por ejemplo, de este ejemplo en particular. ¿Ok? Veamos otro caso. Supónganse que ahora vamos a tener otro ejemplo, z, que en este caso nos va a quedar como 1 más 2i, todo esto por 3 menos i al cuadrado. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer las cuentas por separado. Obviamente acá no estamos separando en términos, pero la idea es más o menos similar, ¿sí? Es decir, qué cuentas tenemos que desarrollar en cada caso y ver cuál es el resultado en particular, ¿no? Vamos a ver. 3 menos i al cuadrado indica que el número complejo completo de 3 menos i tenemos que multiplicarlo por sí mismo 2 veces. Eso es simplemente lo que hay que hacer. Entonces en cuestión, esto vamos a tener como 1 más 2i, todo esto por 3 menos i, todo esto por 3 menos i. Y la idea es ir haciendo la multiplicación de a pasos. ¿Ok? Esa sería un poco la parte, digamos, central de esta cuestión. Entonces, en este sentido, por ejemplo, vamos a empezar por el orden que nosotros queremos. Supongamos que decidimos como una deducción empezar a hacer la multiplicación desde 3 menos i por 3 menos i en primer paso, y luego como un segundo paso, el resultado de ello, multiplicarlo por el último número. Vamos a hacer las dos cuentas por separado y ver cuánto nos da, ¿no? Vamos a hacer las cuentas auxiliares acá. Vamos a tener en este caso 3 menos i, ¿sí? Todo esto por 3 menos i. Fíjense en este caso cómo nos va a quedar, ¿no? Doble distributiva. Y lo mismo de este lado, ¿no? Vamos a tener 3 por 3, que es 3 al cuadrado, menos 3i, menos 3i, menos menos es más i al cuadrado. Así que vamos a tener 3 por 3, que es 9, más menos 1, que es 8, menos 6i. ¿De acuerdo? Eso sería en cuestión lo que empieza teniendo el número. ¿Ok? Y luego podemos juntarlo con esto. Entonces, por ejemplo, en este caso, acá tenemos el resultado, digamos, intermedio. Supongamos que hacemos nuevamente doble distributiva, ¿sí? Entonces vamos a tener, fíjense, vamos a ver cómo nos queda, ¿no? Entonces, por ejemplo, siendo la doble distributiva, entonces ahora
fíjense cómo vamos a quedar, ¿no? En este caso tenemos 1 por 8, la primera parte, más 1 por menos 6i, más 2i por 8, más 2i por menos 6i. ¿Sí? Entonces vamos a ver el resultado. Vamos a pasarlo en limpio. Vamos a tener en este caso 8 menos 6i más 16i menos 12i al cuadrado. Sigue siendo la cuenta, digamos, con distributiva y todo. Recordemos nuevamente que i al cuadrado queda como menos 1, ¿no? Entonces esto va a quedar como 8 más 10i menos 12 por menos 1. Y esto queda como 8 más 10i más 12. ¿Sí? Y en este caso, fíjense ustedes que tenemos parte real, que es el 8 y el 12, y la parte compleja con el i. 8 más 12, que es 20, más 10i. Y ese sería el número final, digamos, cerrado, con todas las cuentas hechas. ¿Ok? Y vamos a ver el último caso, caso C, donde nosotros ahora ya, este es el primer ejemplo donde empezamos a ver potencias negativas. ¿Ok? Vamos a tener z, que esto es igual a 3 más 4 por i a la menos 1. ¿Qué hacemos nosotros para resolver esto, ¿no? Bueno, una forma, por ejemplo, es tratar de pensarlo en términos, digamos, de la cuenta que nos expresa, digamos, la potencia negativa. Para la potencia negativa, con un número normal, que no sea un número complejo, un número real, lo que se hace es se toma lo que se llama la fracción recíproca. Es decir, una fracción es ustedes vieron, tiene numerador y tiene denominador. La fracción recíproca lo que hace es intercambiar la posición de una frente a la otra. ¿Ok? Entonces, empezamos diciendo lo siguiente. Z, si esto es a la menos 1, sería como decir 1 sobre 3 más 4i. Sería este número. Ahora, la idea es, ¿cómo hacemos nosotros para dividir un número complejo? Hay varias técnicas, ¿sí? Para empezar, lo importante acá es que si el número, que es el que está en el divisor, en lo que sería el denominador de la fracción, es complejo, una de las formas simples y rápidas de poder sacarlo es multiplicar tanto numerador como denominador por el conjugado del número complejo. ¿Sí? Vamos a ver ahora para qué sirve esto, ¿sí? Pero fíjense de la siguiente forma. Primero que uno multiplica numerador y denominador siempre por lo siguiente. En matemática, nosotros hacemos ciertas operaciones con la idea de simplificar las ecuaciones que vamos teniendo. ¿Okay? Pero nuestra idea también es no alterar el resultado de la cuenta, de tal forma de que justamente sea simplemente un arreglo, lo que estamos haciendo, que nos facilite las cosas, pero que no cambie esencialmente el resultado que nosotros estamos viendo, porque de otra forma estaríamos haciendo trampa, ¿sí? No sería un resultado verdadero. Eso por un lado. Pero por otro, siempre recuerden ustedes que multiplicar por el conjugado es, si ustedes tienen una suma y la multiplican por los mismos números pero en resta, esto, desarrollándolo y demás, queda como el primer número al cuadrado menos el segundo número al cuadrado. La ventaja que tiene esto, por ejemplo acá, es que al elevar al cuadrado, por ejemplo en este caso en cuestión es el número del denominador, al elevar al cuadrado ambos números, del numerador y del denominador, básicamente lo que tenemos es que la parte compleja al cuadrado y al cuadrado pasa a ser un número real. Entonces la ventaja que tenemos ahí es que vamos a tener un número sin mayores inconvenientes que podemos dividir por un número real sin problema. ¿Okay? Esa sería la cuestión. Entonces en este caso es lo mismo. Fíjense, esto nos va a quedar. En el caso de acá abajo vamos a tener 3 más 4i por 3 menos 4i va a quedar como 3 al cuadrado menos 4i todo al cuadrado.
¿sí? O sea, parte real y parte compleja. Y luego tenemos 1 por 3 menos 4i, que nos queda directamente como 3 menos 4i. Vamos a hacer la cuenta. Fíjense, en la parte del denominador tenemos 3 por 3, que es 9, 4i por 4, 4 por 4 es 16, así que vamos a tener 16 por i al cuadrado. ¿Sí? Fíjense, 16 por i al cuadrado. 3 menos 4i, y ahora hacemos la cuenta, ¿no? Arriba del numerador seguimos teniendo mismo número con parte compleja y parte real, pero en la parte del denominador ahora pasamos a tener, por ejemplo, 9 menos 16 por menos 1, porque i al cuadrado es menos 1, ¿sí? La idea sería esto. ¿Qué es lo que ocurre? Menos 16 tenemos acá. 9 menos menos 16 es como decir 9 más 16. 9 más 16 es 25, ¿ok? Y finalmente este número complejo va a pasar a ser z es igual. Ahora podemos separar si ahora sí tenemos denominador y numerador con parte compleja y parte real, ¿sí? Solamente necesitamos la parte del denominador que es real, así que esto nos va a quedar como 3/25 menos 4/25 de i. Y ese sería el número complejo en cuestión.